Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategia de negocios y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey, coach ejecutiva, y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y hoy tenemos con nosotros a Amaro Sánchez de Moya. Amaro es un decorador afincado en Madrid y en este episodio hablaremos muchísimo de la parte de la decoración, cómo encontrar ese estilo y un montón de proyectos que ha podido realizar para diferentes marcas y en muchísimos países. Espero que lo disfrutéis. Bienvenidos a otro capítulo más del podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a Amaro Sánchez de Moya. Amaro nos escucha ahora mismo desde Madrid, desde España. Él es decorador, aunque tiene formación también como arquitecto y ha podido realizar proyectos de decoración en un montón de países con un gran background bastante diverso que ahora también nos contará él. Así que en este capítulo vamos a hablar un poquillo de toda su historia, de cómo ha conseguido llegar hacia donde está y de cómo ha conseguido también todas esas publicaciones en un montón de revistas y convertirse también en referencia en el sector de la decoración dentro de España. Así que bienvenido, Amaro, y muchas gracias también por haber aceptado la invitación a este podcast. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Genial. Pues si te parece, Amaro, yo creo que puede ser muy interesante que nos cuentes un poco más sobre tu historia, que te presentes. Sé que has tenido diferentes etapas, seguro que cada una de ellas te ha podido marcar. Seguro que de todas te has podido llevar también cosas que al final es lo que habrá marcado, ¿no? Creado el estilo o el puesto en el que estás ahora. Bueno, pues sí, es cierto que me he dedicado a diferentes profesiones durante toda mi carrera. Digamos que mientras era estudiante siempre he tenido muy buena mano. Dibujo bastante bien, también pinto. En casa siempre he tenido un pincel en la mano porque es algo un poco de familia y luego lo han alimentado mis padres. Y cuando en mi etapa de estudiante como arquitecto, pues me ganaba un dinero extra pues haciendo pintura decorativa, pues empezaba haciendo cosas para amigos de mis padres, luego amigos de amigos, padres de amigos, y bueno, pues al final digamos que se profesionalizó lo que era un poco una actividad como placentera, ¿no? O sea, porque dibujar siempre ha sido algo que no me han obligado, que lo he hecho siempre por placer, y digamos que lo profesionalicé y me ganaba un dinero extra. Hasta el punto que llegó a convertirse en una profesión en toda regla, porque llegué a tener mi empresa de pintura decorativa con empleados y tal, y bueno, pues me fue muy bien. Luego digamos que todo eso siempre ha sido en paralelo a mis estudios de arquitectura. Y cuando acabé arquitectura, pues coincidió con una etapa de crisis económica en España bastante grande, que fue el 2007. Yo para aquel entonces ya había vuelto de un periplo un poco por Europa, de Italia a Francia, varios años viviendo fuera. Recordemos que mis estudios los acabé en París. O sea que yo estuve allí 5 años viviendo y mi título de arquitecto es por la Universidad de París de Val de Seine. Y bueno, pues lógicamente la pintura decorativa es un artículo de lujo y bueno, pues tuve menos clientes y tal, y me vi de alguna manera obligado a cerrar esa empresa y a empezar una actividad más solitaria y más independiente, que es la de creativo como decorador, que no deja de ser algo que está subyacente. O sea, digamos que al final parece como algo muy pluridisciplinar, pero arquitectura, decoración, pintura decorativa no deja de ser cosas que están como muy relacionadas, porque incluso lo que yo pintaba no dejaban de ser como arquitectura fingida, ¿no? Entonces, o digamos que una manera como de romper la arquitectura. De hecho, sigo usando pintura decorativa, aunque no lo haga yo mismo con mis manos, pero sigo usándola y es una protagonista grande de algunos de mis proyectos. En fin, total, que digamos que una cosa ha ido llevando a la otra. Digamos que como arquitecto ha sido como lo que menos me... O sea, de lo que oficialmente no he ejercido, aunque no deja de ser una gran labor de arquitectura la que hacemos en nuestros proyectos, porque yo siempre he dicho que una casa tiene que ser bonita vacía. Entonces lo primero que nosotros hacemos es hacer esa labor de transformar arquitectónicamente la caja. Yo siempre he dicho que la caja tiene que ser bonita, que es algo que hacía también con la pintura, porque con la pintura decorativa lo que se hace sobre todo es corregir defectos de la arquitectura.
pues donde no hay simetría, conseguirla pintando una puerta, creando una arquitectura fingida, si el sitio es oscuro, pintar un paisaje para dar luz, en fin. O pintar rayas si es pequeña, no sé. El caso es que al final, aunque parezca que he tenido como muchas carreras, yo creo que al final ha sido una la evolución de la otra completamente natural. Wow, qué interesante, qué interesante. ¿Cómo es que llegas a la parte de la decoración? Y estoy súper de acuerdo. Y como tú bien dices, todo está conectado, ¿no? De repente nos hemos encasillado en, no, pues solo soy arquitecto o solo soy pintor, pero definitivamente las áreas creativas están conectadas y no son excluyentes, son incluyentes. Y qué interesante que también, cómo es que viviendo en un país, las condiciones económicas y todo lo que vas viviendo te lleva a desarrollarte a lo que estás haciendo ahorita, que es la decoración, que finalmente Por supuesto. es dar un paso diferente, ¿no? Y eso es increíble también. Todas etapas me han aportado algo muy importante. Digamos que como pintor he sabido, o sea, me ha dado como una gran facilidad para dominar paletas de color que son imprescindibles en el dominio del uso de las telas en mi profesión actual, a ser mucho más atrevido. No olvidemos que una de las grandes características de mi trabajo es el dominio del color. Que bueno, creo que me caracteriza. No todo el mundo es tan atrevido con el uso de texturas como yo o con la combinación de colores, que bueno, hay veces que hago interiores muy empastados, pero hay veces que soy muy atrevido y eso me lo permite pues mi experiencia como pintor. Mi formación de arquitecto creo que es una gran baza que juega a mi favor porque controlo técnicamente la espacialidad, domino además los utensilios para poder representar los proyectos como de una manera atractiva para el cliente y bueno, un gran dominio de la espacialidad en general, ¿no? Aparte de bueno, saber cómo se desarrolla técnicamente cada una de las etapas de una reforma en una casa, ¿no? Que es imprescindible. Y luego bueno, eso es como pintor, como arquitecto y luego como decorador, pues no tengo formación, pero yo creo que todo ha desembocado a que aunque no tengo un estudio específico de decorador, pues haya podido ejercer pues mi trabajo con cierto éxito, ¿no? No olvidemos que antiguamente realmente quienes ejercían como la carrera de decorador o de arquitecto de interiores o de interiorista, ¿no? Como dice hoy día, que no es mi palabra favorita, no deja de ser una profesión que siempre han ejercido o los arquitectos o los pintores en el pasado. O sea, Velázquez para Felipe IV o, por ejemplo, los grandes arquitectos Pierre y Fontaine para Napoleón, Schinkel para la Casa de Prusia. En fin, digamos que son los que me han venido así a la cabeza porque me encantan, ¿no? O Robert Adams en Inglaterra. Los grandes decoradores han sido siempre o pintores o arquitectos. Y además, yo también pienso, Amaro, y seguramente coincidiremos los tres, que las carreras, ¿no? y las trayectorias se construyen. No son credenciales, se construyen, es lo que haces, es tu pasión cuando la vacías y finalmente toda la experiencia te lleva al camino que estás haciendo. Y hablando de esto que tú nos acabas de decir de texturas y color, porque a mí me fascina. Yo le dije a Antonio, tenemos que traer a Amaro, por favor, a mí me fascina lo que está haciendo, me gusta toda la parte del interior, o sea, de esta decoración, del juego de texturas y colores, es impresionante lo que logras. Y me recuerda un poco, ¿no? Palacetes del siglo XIX, ¿no? Y luego de repente he visto posts donde tú mismo estás haciendo y creando objetos o recreando objetos, me parece increíble. Entonces, en este sentido, ¿tú cómo describes tu estilo? O sea, ¿cómo describes este estilo decorativo que tú tienes? ¿Y cuáles son esos retos que has tenido con ese estilo? A ver, yo por ponerle una etiqueta que nos encanta desde el siglo XIX ponerles etiqueta a todo, yo me describiría como ecléctico, porque al final combino
todos los estilos con un punto de vista actual, porque quiero decir, estamos contaminados por todo lo que se hace también hoy en día, y combino no solo los estilos, no solo la manera de vivir actual, sino que soy capaz como de mezclarlo con equilibrio, con estilos del pasado. Y no solo con el equilibrio, sino con conocimiento, ¿no? Porque domino esos estilos. O sea, yo sé recrear algo que es o estilo 16 o imperio o 15, y sé cómo son las molduras que hay que usar y cómo es el mobiliario. Es decir, que para eso tengo cultura, ¿no? Y sé qué puerta va con qué. En fin, sé darle coherencia a esas cosas sin que sea un puro pastiche. Hoy en día ese tipo de recreaciones adolece de consistencia cultural. Está muy de moda el estilo clásico hoy en día. Se ha beneficiado de un gran interés últimamente. O sea, no es de extrañar que hoy en día los restaurantes se hagan llenos de molduras, de columnas, de pilastras, de no sé qué, de juegos de espejo, o sea, de modos de ordenar el espacio que son tradicionalmente elementos que forman parte del lenguaje clásico, ¿no? Y hasta del lenguaje clásico hablo de hasta el racionalismo, ¿no? de hasta el siglo XIX, de todos los eclecticismos, incluso el Art Nouveau estructuralmente es clásico, ¿no? Todas las personas, no todas, ¿no? Hay muchísimas personas que lo hacen fenomenal, ¿no? Pero que de una de las cosas que adolece precisamente el revival de ese gusto es de la falta de rigor, ¿no? Y bueno, yo me considero ecléctico, pero considero que lo hago con bastante rigor, o sea, con conocimiento de causa y efecto. ¿Cuáles digamos, mis objetivos? Pues mi objetivo es hacerlo con rigor. O sea, yo sí creo que es algo que me define, es que lo pensamos todo muy mucho, y tenemos, por supuesto, en cuenta factores que son menos visuales, como el confort, el no sé qué, no sé cuánto, las necesidades propias de cada cliente con cada casa o con cada proyecto, ¿no? Por si es un restaurante o si es un hotel que sea obviamente funcional y que cumpla los requisitos urbanísticos, no sé qué, y que las telas pues no sé, que sean inífugas, etcétera, esas cosas como menos atractivas de tener en cuenta, pero que son necesarias. Pero mi objetivo último es que luego esa parte bonita, ¿no? que es la estética, que funcione y que se haga con rigor. O sea, no soporto las personas que usan lenguajes del pasado sin rigor. O sea, en toda la escuela de arquitectos que he nombrado antes, si algo existe es el estudio con rigor de todos los elementos con los que tú luego crear tu propia arquitectura. O sea, no sé cuántos años se llevaría Adams, por ejemplo, en Roma estudiando templos antiguos antes de hacer todo su universo que es hoy en día tan reconocible y por tanto propio. Qué interesante todo eso que nos cuentas, Amaro, porque sí que es verdad que ya estamos en un punto, ¿no? Como... no sé cómo describirlo, pero como que todo vale, ¿no? Y efectivamente creo que a veces se pierde esa vuelta al rigor y a las leyes o a las bases en las cuales está asentado todos esos estilos. Y bueno, yo creo que es muy interesante, sí. Todo vale hasta el punto que hoy en día se ha puesto de moda poner los libros al contrario, o sea, del revés. O sea, y me parece que es... nunca lo he dicho, pero digo, la próxima vez que me entrevisten tengo que recordar, contar, ¿no? Porque todo vale hasta el punto que la gente hace bibliotecas con los libros en los que ves el canto trasero en vez del lomo delantero, que es donde está escrito el título. O sea, no digamos ya lo que se hace imitando el estilo clásico, que es poner molduras sin ton ni son, sin ningún tipo de proporción. He visto cornisas puestas al revés en muchos sitios, ¿sabes? O sea, el rigor yo creo que es lo que debería iluminar cualquier tipo de profesión en general, no solo. Sí. Sin duda, y además, bueno, ahora que comentas lo de los libros, también habrá que ver si esos libros son de verdad o se han comprado para rellenar la estantería, ¿no? Y realmente se los ha leído esa persona o no ha leído a lo mejor un libro en 30 años. Conozco casos de compras de libros al metro, vamos, no...
Yo la verdad es que soy amigo de si no se lee, pues no tener rincón de lectura ni biblioteca. Quiero decir, hoy no hay de qué avergonzarse, o sea, cada uno tiene los gustos que tiene. Yo no tengo tele, pues no pongo tele. Si uno tiene una tele, pues que la ponga con todas sus consecuencias. Yo creo que si uno no lee, pues no debería tener libros y aún menos ponerlos al contrario, lo cual demuestra que no los lee, ni mucho menos, porque si no, no tienes que buscarlo. Pero que no hay de qué avergonzarse. Si uno no lee, pues que no lea. O sea, que no pasa nada. Pero no los pongas al contrario. Es que me parece una ofensa a la inteligencia brutal. Es algo que me indigna. No puedes imaginar hasta el punto que me indigna. No, justo. O sea, yo ahí te entiendo, ¿eh? Y yo soy de esos. Yo no tengo tele, pero tengo mi biblioteca hasta arriba. O sea, que te entiendo. Y yo te quería preguntar también, Amaro, si nos podías contar un poco toda esta progresión o cómo ha ido surgiendo, imagino, de forma orgánica, pues el empezar a conseguir estos proyectos más relacionados con la decoración. No sé si a partir de ahí luego te montaste pues tu equipo, tu estudio. Imagino que iría poquito a poco, entonces creo que puede ser una historia bastante bonita para conocerla. Sí, fue poco a poco. Y ya os digo, yo tenía mi empresa con bastantes empleados de pintura decorativa, luego vino esta crisis. Es cierto que cuando uno se enfrenta a proyectos de pintura decorativa, los clientes no te llaman solo para hacer un fresco. Ya cuando entras en casa y ves que sabes juntar una letra con la otra, pues te piden opinión, ¿no? Y porque yo siempre he sido despierto y te piden opinión y lógicamente tú la das y como ven que sabes, pues te dejan hacer, ¿no? Total, que al final pues no solo haces un trabajo como más artesanal, que no deja de ser bastante culto hacer ese tipo de pintura, sino que aparte pues te preguntan cómo coloco los cuadros, no sé qué, total, que al final acabas haciendo una labor de también jefe de orquesta, ¿no? Y ayudarles con la decoración. O sea, que era algo que de alguna manera, desde muy al inicio, siempre ha estado ahí. Solo que, bueno, que destacaba más una actividad que la otra. Entonces, luego, pues ya os he contado, cierro esa empresa por cuestiones económicas, no podía mantener tanto personal y aparte no había ya ese tipo de trabajo, que es muy trabajo de primer mundo, ¿no? Y empezó una actividad mucho más solitaria, mucho menos gastosa, que es la de trabajar vendiendo mis ideas como decorador, ¿no? O sea, lo que es un trabajo más de decorador. Y poco a poco, pues bueno, pues vuelven a aparecer clientes como aparecieron con la otra actividad. O sea, yo siempre he tenido mucha suerte en ese sentido. Y como decía Picasso, pues la suerte te tiene que pillar como la inspiración, ¿no? Te tiene que pillar trabajando, ¿no? Entonces, yo siempre he trabajado, soy muy trabajador. Hoy es sábado y aquí estamos hablando de esto, ¿no? Y vengo de una reunión esta mañana en Sevilla, por ejemplo, y otra que tuve ayer en Ibiza. Total, que yo soy muy trabajador y pues trabajando al final siempre encuentras a alguien en tu camino que confía en ti. Y empecé a crear equipo, me pilló en aquella altura en Sevilla y abrí un estudio en Sevilla que ha funcionado bastante bien durante bastante tiempo. Empecé con un equipo pequeño, primero un empleado, después dos, no sé qué. Ahora tenemos un equipo un poquito más grande y luego más adelante, desde hace ya 5, casi 6 años, pues abrimos el estudio de Madrid, que estuvo simultaneado durante algún tiempo con el de Sevilla. Llegué a tener las dos oficinas abiertas durante 4 años. Luego vi necesario mantener dos oficinas abiertas y bueno, ahora que está tan de moda con el confinamiento trabajar desde casa, bueno, pues hay personas de Sevilla que trabajan desde casa y no fui pionero, pero vamos, fue bastante antes del confinamiento cuando empezamos a usar esa manera de trabajar, pero ha funcionado muy bien y luego nos ha venido muy bien que no nos hemos dado con un muro en la pared con esta historia última del confinamiento porque bueno, ya estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Y bueno, pues eso es lo que te puedo contar. Ha sido así. Mis clientes han ido surgiendo de una manera un poco casual. Luego es cierto que la prensa me ha tratado siempre muy bien y bueno, pues eso ha hecho que de seguridad a personas que se estuvieran decantando entre una y otra persona y que me llamaran a mí, pero por lo general
con casi todos los clientes tengo algún tipo de lazo. Pues es como esa película de Will Smith, ¿no? De 7 puntos de diferencia. O sea, a lo mejor no son personas que conozco directamente, pero siempre hay una en medio. Yo creo que nuestra profesión exige muchísima confianza y es raro que a un decorador lo escoja alguien sin que tenga la más mínima relación. Yo creo que gusta tener un vínculo que te dé cierta seguridad. Entonces, por un lado, la seguridad, el hecho de que se me ve experimentado, que tengo muchísimas publicaciones, pero es cierto que también hay un factor de cercanía y al final siempre son personas, aunque no conozca directamente, tengo una o dos personas en medio, dos o un paso, ¿no? Y bueno, pues así me he hecho mi cartera de clientes de la que he hecho luego bastantes amigos incluso. O sea que me siento afortunado en ese sentido. Qué interesante esto, Maro. Justo también hemos entrevistado a algunos arquitectos que nos cuentan cosas similares sobre grandes relaciones que surgen después de trabajar proyectos con los clientes y eso debe ser fabuloso, ¿no? Porque es el tema de confianza que tú bien dices, que confianza que les das y esa confianza que se vuelve en una relación duradera. ¿Qué más puedes pedir, no? O sea, tener relaciones increíbles a partir de proyectos. Y muy grande porque estás trabajando con ellos muy mano a mano. En el caso de las vidas particulares, al final creas su hábitat más íntimo, ¿no? Tienes que hablar de cosas íntimas para entender cómo tiene que ser, pues, lugares como los baños o los vestidores, ¿no? Que a veces que nadie entra en esos sitios, ¿no? Los salones, digamos que son como espacios casi más fáciles de hacer, ¿no? Pero toda la parte íntima de una casa, las cocinas, los baños, los vestidores, habla mucho de la manera de vivir de cada persona y cambia mucho más de lo que pensamos de una casa a otra. Por supuesto. Oye, Amaro, y ahorita que nos platicabas a ver, cómo es que está esta parte de tus clientes, ¿no? Y cómo has estructurado estas relaciones. Y justo un poquito antes de esto nos hablabas de los proyectos. Antes de comenzar a grabar, nos platicabas algo súper interesante que a mí me gustaría que nos contaras, que era esta parte de tú diseñando o sea, el mobiliario, ¿no? Que si bien Sí. también ese mobiliario tienes esta unidad, por así mencionarlo, ¿no? Dentro de tu despacho, esta parte de diseñar y vender mobiliario. Entonces, eso me encantaría que nos contaras. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo lo gestionas? ¿Lo colocas dentro de los proyectos o lo vendes aparte? ¿Cómo es que surge? Y también todo este proceso increíble, porque hay unas fotos increíbles en tu feed, ¿no? O sea, donde estás haciendo, construyendo y queda la pieza preciosa, ¿no? Y están los primeros pasos de cómo lo haces. A ver, esto sería como una historia muy larga porque en realidad a mí lo primero que a mí me gusta hacer con cada proyecto es crear y contar una historia con el proyecto, o sea, reconstruir qué es lo que va a articular el concepto del proyecto. Lo más fácil es que eso lo dicte algo, ¿no? Lo puede dictar o la propia casa, porque sea una casa histórica, siempre volviendo a que a mí me gusta mucho como reconstruir un poco. Para reconstruir la historia tienes que reconstruir un poco el pasado también. Entonces, hay veces que te agarras a la casa, hay veces que te agarras a una colección que te dicta cuál es el ambiente más coherente para exponerla, hay veces que la historia la construyes simplemente pues cuando no te puedes agarrar a nada de todo eso, pues a partir del gusto del cliente inventas un punto de partida, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que para que luego el proyecto tenga coherencia, esa historia, que no solo es la del cliente o la de su colección, sino también la de la propia casa, la tienes que construir y nosotros, para hacerlo con o mobiliario histórico o mobiliario antiguo que tenga que ver con ese proyecto decorativo,
Hay veces que jugando a empastar, que es a que todo sea coherente y tal, o hay veces que jugando precisamente al match, ¿no? O sea, que algo choque y por lo tanto ese choque cultural entre piezas que son en principio enemigas visualmente funcionen, ¿no? Que se crea efecto sorpresa, o sea, que son cosas que también tienen su valor en la decoración. Y hay otras veces que no encontramos esas piezas y tenemos que inventárnoslas nosotros. Y ahí es donde empieza el proceso o sea, y ahí es donde comenzamos nosotros a diseñar nuestros propios muebles. Y eso lo hemos hecho desde los proyectos más modestos. Lógicamente, ahora tengo más éxito y hago proyectos a lo mejor más ambiciosos, pero yo he hecho apartamentos para gente muy joven, gente con menos dinero y tal. Siempre hemos diseñado nuestro mobiliario. Llegó un momento en que teníamos, claro, el diseño que te vale para un cliente no te vale para otro, el que te vale para una casa de un estilo no te vale para otro. Teníamos una carta tal de diseños de muebles, ¿no? De los que habíamos hecho a lo mejor solo una unidad, 2 unidades, o a lo mejor era un prototipo y no se hizo ninguna, que me surgió esa inquietud de decir, bueno, ¿por qué no creamos esa parte que está en mi web que se llama Amaro Editions, ¿no? Que es pues toda una carta de mobiliario en el que hemos escogido los que pueden tener un gusto como más no quiero decir personal, pero porque todos surgen de una historia bastante personal. De hecho, los nombres incluso esconden nombres de clientes, ¿me entiendes? Pero que pueden, digamos, tener un gusto, corresponder a un gusto más amplio, por decirlo de otra manera. O sea, aquellos muebles que le pueden gustar a más gente diferente, a gente que le guste mi estilo de casa o a gente que le guste otro estilo de casa completamente distinto. Y así surgió esa submarca nuestra que es Amaro Edition, ¿no? Y con el que hemos pretendido, bueno, pues vender un poquito de nuestra filosofía a personas que no tengan la necesidad ni las ganas de contratarnos para hacer la casa entera. Y la verdad es que ha sido bastante bonito. Ahora estoy colaborando con otra marca para hacer en la que ya no soy yo, ¿no? Yo simplemente soy director creativo. A mí el producto en sí, la idea de producto siempre me ha gustado, pero por esa necesidad de crear esas piezas únicas que daban valor a la historia o concepto que se le quería dar a esas casas que nosotros hicimos en su momento. O sea, nunca ha surgido realmente con la idea de, bueno, voy a crear productos. O sea, yo no me considero ni mucho menos diseñador industrial. Al final, todos esos muebles, todas esas mesas que todas cuentan una historia. La mesa Lambal tiene una historia, la mesa Idígoras tiene otra historia, que es de un señor que pertenece a una familia cuyo apellido es Idígoras y que si él me escucha, pues se sentirá muy, muy honrado porque hayamos bautizado a esa mesa con su nombre, porque me adora y de hecho ha sido una de mis mejores publicistas porque me ha presentado a muchísima gente a la que ahora le hago otros proyectos. Bueno, pues todas tienen una historia, y han acabado ahí como producto, pero no son productos que han nacido con la voluntad de ser productos. Son productos que han surgido con la voluntad de formar parte de una historia. Cuando hablo me... Sí. No, pero es muy interesante justo, Amaro, porque de hecho yo que soy diseñador industrial, pues sí que entiendo todo lo que comentas y toda esa conceptualización de los productos. Y de hecho me parece muy bonito esa parte de poder personalizar cada uno de los proyectos, ¿no? Y creo que esa parte que tienes tú de poder personalizar al 100% cada uno de los proyectos, porque bien has dicho que todos son únicos, ya sea por el espacio, por el tipo de persona, por la situación, etcétera, creo que también, si hablamos a nivel negocio, eso es un gran reto, porque al final no dejas de hacer obra única casi al 100%. Eso supone también menos escalabilidad a nivel de negocio, que creo que habrá sido también un reto que hayas podido a lo mejor tener, ¿no? De, oye, pues si quiero crecer más, necesito más proyectos de estos y empezar como desde cero cada vez que entra un proyecto, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco si habías podido observar ese reto en tu estudio y si de alguna forma, habéis podido hacer alguna acción para mejorarlo. Y siguiendo con esa pregunta,
Estamos viendo también muchísimos proyectos, yo el primero en mi estudio, donde estamos trabajando también de forma en remoto con clientes a lo mejor internacionales, pues yo estoy con clientes en Washington o en Miami o incluso en Latinoamérica, que está siendo un reto, pero creo incluso que en tu caso podría ser aún más reto, porque no tienes como esa conexión tan personal con el espacio, con las proporciones, con el cliente. Entonces, son un poco esas dos preguntas, ¿no? La parte esta de escalabilidad al tener producto 100% único y la parte de cómo ves tú esa fase online, ¿no? Incluso con tus empleados, de, oye, pues estás haciendo una villa en Ibiza y la están haciendo teletrabajando desde Sevilla, a lo mejor no han estado en esa villa, entonces no se lo pueden imaginar, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de esos temas. Bueno, en cuanto a escalabilidad, como tú bien has definido nuestro trabajo y como lo he definido yo mismo, nuestro trabajo es bastante técnico y es verdad que eso es un hándicap para crear como un modelo de negocio que sea como exportable. Y he de decir que no, y lo defiendo, aunque ahora, que no es algo que me interese. A mí me da la sensación que los grandes decoradores que han sufrido ese proceso han hecho que su esencia se diluya. Es imposible tratar con el mismo mimo tantos proyectos. O sea, no, yo creo que es una manera de morir poco a poco de éxito. No me interesa en absoluto tener tantísimo trabajo y tener un estudio de un tamaño tal que yo no pueda controlar cada uno de esos procesos, que al final es lo que hace que cada obra sea única. Y es verdad que cuando esa gran cantidad de trabajo llega, ¿no? Yo he visto que hay otros profesionales que acaban estandarizando procesos y copiándose a sí mismos y copiando soluciones a lo mejor magistrales que han empleado en otros proyectos y que no lo son tanto luego cuando lo aplicas en otros. No es algo que me interesa ni es algo que vaya con la propia filosofía de nuestro proceso creativo. Yo, si quiero crear historias, necesito que cada historia sea personal. O sea, es como si un escritor escribiera novelas en serie. Pues se ha hecho, ¿no? Pero entonces tiene, no sé, no quiero dar un nombre, pero esas novelas rosas, ¿no? Que todos sabemos cuáles son. Entonces, al final tú tienes una misma estructura, varios tipos de personajes, un tipo de trama y vas creando siempre. No me interesa. A mí eso no me interesa. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues nosotros lo hacemos porque creamos equipo. Lógicamente, si yo tengo una obra en Ibiza, pues tengo o dos, como hemos tenido el año pasado, pues tengo 2 arquitectos asociados allí, que son arquitectos que no colaboran con nosotros en la parte técnica, que esos suelen ser personas que elige el propio cliente, no yo, y nosotros hacemos todo ese proyecto de arquitectura de interior, de diseño de todas esas cosas que define la arquitectura interior, puertas, no sé qué, elementos arquitectónicos, chimeneas, ventanas, no sé qué, todo ese tipo de elección de material, todo ese tipo de cosas que ya los que nos oyen que están en el medio saben y los que no lo están pues saben a qué nos dedicamos los decoradores. Y ¿cómo hacemos que eso tenga coherencia? Pues lógicamente, pues porque todo al final, por desgracia, pasa por mí. Y yo soy el que va luego redistribuyendo ese trabajo entre los diferentes colaboradores, en los que están en Sevilla, los que están en Madrid. Lógicamente tienen más sentido las personas que estén en sur, pues trabajen en proyectos que están en el sur, no solo por sensibilidad, sino porque además si en algún momento me tienen que sustituir, pues son ellos los que van a la obra y dan ese proyecto. O sea, es una cuestión de organización. Pero dudo que un trabajo personal como el nuestro se pueda hacer a gran escala. Yo los ejemplos que conozco dejan mucho que desear cuando el arquitecto, el decorador o el interiorista en cuestión tiene mucho éxito. Se nota que hay un concepto que es bueno, pero luego no se ve las consecuencias de ese concepto en sus últimas consecuencias. No se traduce ni en buenos acabados, ni en detalles, ni en soluciones específicas para encuentros de materiales, ni para detalles. No, hay como un concepto que funciona, pero al final eso es un poco como
la manera de trabajar que se tiene cuando hay prisa, ¿no? Cuando un hotel tiene que abrir demasiado rápido, un restaurante demasiado rápido, y a mí me parece una pena aplicar esa manera de trabajar en mis proyectos. A mí me gustaría que cuando yo me muriera, pues mis proyectos nadie los quisiera retirar por mala calidad, al contrario, o sea, que diga, bueno, pues esta puerta está tan buena, está tan bien hecha y tiene una cerradura tan bonita y una manilla tan bonita hecha, pues no sé, en Florencia por un broncista tal y cual, y dorada por no sé qué dorador, que al final esa puerta en sí es un objeto tan valioso que lo dejo. Como yo, por ejemplo, utilizo materiales de acarreo, yo compro cosas que están bien diseñadas y bien hechas del pasado, ¿no? Y las aplico a mis proyectos. Pues a mí me gustaría que mis proyectos, pues como ahora en la subasta se vende un sofá de Monjardine, porque el sofá es maravilloso, porque la tela está hecha maravillosa, porque el tapicero ha hecho una armadura de madera magnífica, porque el relleno es de primera calidad, no es ni espuma barata, ni etcétera, etcétera. O sea, es todo pluma, lana, no sé qué. Y así es como trabajamos nosotros. Y eso no se puede hacer a gran escala. Yo aspiro a tener los clientes que tienen la paciencia de tener cosas de calidad, o sea, que aspiran a tener un proyecto que se hace bien de principio a fin. No me interesa trabajar ni rápido ni a gran escala. No me divierte eso. A mí me gusta disfrutar mi trabajo. Me encanta todo esto que dices, Amaro. Me recuerda a un libro que a mí me fascina, este libro que se llama Grandes Gigantes, y habla de compañías que escogen ser, en inglés es que sería que escogen ser grandiosas en vez de grandes, si lo traducimos a español, ¿no? Sí. Y que justo habla de estas compañías que están como en este momento de decidir si se cotizan en la bolsa y entran, ¿no? Ya a cotizar a la bolsa, o se echan para atrás y mejor se quedan así como están, sin crecer y sin estar cotizando en la bolsa estadounidense, justo porque hablan de todos estos temas que estás hablando. Cuando tienes esta escalabilidad y empiezas a perder control de tus propios procesos y se empieza a perder la calidad, ¿no? O sea, y justo lo que hablas encaja perfecto con la parte del rigor, y donde la experiencia del consumidor se pierde en su totalidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son procesos repetidos. Y además es un proceso en el que no hay filosofía, o sea, detrás de esa manera de actuar solo hay puro mercantilismo, o sea, es una voluntad de ganar y ganar dinero, o sea, ¿qué necesidad de hacer de 40 hoteles si no los puedes hacer los 40 bien? Pues nuestro trabajo, que es creativo, por supuesto que queremos ganar bien nuestra vida y vivir confortablemente y tal, pero bueno, uno haciendo buenos hoteles no creo que vivas bien porque vale, ganarás mucho dinero, pero tendrás la cabeza así. Y luego aparte, la finalidad última de un trabajo creativo es, yo creo, crear algo que emocione de alguna manera, ¿no? O sea, pues, bueno, llámalo crear belleza, o crear un lugar en el que puedas vivir experiencias especiales y que el ambiente acompañe, en fin, y eso exige ser meticuloso, o sea, no se puede hacer en serie. Yo creo además que el mercantilismo o sea, no, es curioso porque mi trabajo está orientado a personas de un cierto nivel adquisitivo, y entonces hablar de dinero en nuestro trabajo es bastante usual porque al final Claro. manejamos puestos y pues, además tengo una empresa, para tener empleados tienes que pagar salario. Claro, hay que vivir. Y obviamente la parte económica siempre es importante, y más en una empresa del tamaño que sea, pero creo que tiene que haber algo más detrás, tiene que haber una filosofía detrás. A mí, por ejemplo, la filosofía, el sello de calidad, para mí es importantísimo. Lo veo hasta, pues conceptualmente, más comprometido con todo, con la sociedad, con el medio ambiente. Das trabajo a empresas pequeñas, ¿no? A artesanos que saben trabajar de una determinada manera, mantienes vivos trabajos y procedimientos. O sea, pues para hacer mis muebles necesitas personas que sepan dorar, que sepan trabajar el hierro, personas que sepan trabajar las piedras, hacer trabajar a personas, porque está todo como
y diseñados. No son muebles que están hechos en serie. Y luego son muebles, decoraciones, partes de casas que están hechas para perdurar. O sea, ya te digo, yo creo que si el día de mañana alguien vende una casa que yo he hecho y el siguiente no le gusta la casa como es, las puertas podrán ser vendidas a alguien que las va a poder revender porque están bien hechas. O sea, nosotros nos involucramos incluso en cómo se hacen las bisagras y que la bisagra sea del estilo que corresponde también a la puerta. O sea, somos muy meticulosos. Creo que la calidad es importantísima y creo que además en una sociedad como la de hoy en día, en la que todo se consume con rapidez, es necesario que las cosas perduren. Todo, la ropa tiene que perdurar, tenemos que volver a ese tipo de valores. Los zapatos tienen que perdurar, las casas tienen que perdurar, las decoraciones tienen que perdurar. Yo prefiero vender un mueble más caro y ser menos competitivo. Lógicamente mis mesas no se matan la gente por comprarlas porque no valen 100 euros. Entonces, pero quiero que el que la compre la tenga y que luego la hereden sus hijos porque la van a querer heredar porque está bien hecha. Exacto. Es mucho más ecológico. Y mi trabajo es ecológico. Yo compro antigüedades, me parece lo más ecológico del mundo. O sea, reciclar me parece fundamental en nuestras vidas. Y lo hago, o sea, no solo a nivel, incluso a nivel personal, o sea, eso lo traslado a mi manera de vivir. Sin duda, y al final, justo, yo creo además, Amaro, que es una de las grandes tendencias y que incluso el COVID nos ha hecho darnos cuenta de la cantidad de cosas materiales que tenemos que son innecesarias o que están mal hechas, ¿no? Y que tendemos a tener justo menos productos, pero productos mejor diseñados, ¿no? y de mejor calidad. Entonces, me parece también súper interesante esa reflexión que hacías sobre tu empresa, porque efectivamente en este tipo de empresas, y yo creo que aquí los tres lo hemos vivido también con nuestros proyectos, si buscas la escalabilidad, pierdes ese sello de autor o pierdes un poco como ese toque último que al final yo creo que aquí los detalles cuentan mucho, ¿no? Entonces, eso justo. Y yo te quería también preguntar, Amaro, por ir cerrando un poquito el episodio, si nos podías dar alguna recomendación o alguna referencia de algún libro, algún autor, algún escultor, algún pintor que te inspire o hablarnos incluso un poco de tu rutina en el día a día para poder seguir estando tan al tanto de todas las tendencias, objetos, técnicas de construcción, materiales, etcétera. O sea, alguna cosa que a lo mejor hagas o algún libro, podcast, película, documental. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Algo que te inspire o que te haya marcado. Bueno, a mí es que me inspira todo el trabajo bien hecho que ha habido hasta ahora. Eso yo creo que ya lo he repetido en alguna otra entrevista. Todo lo que se ha hecho hasta ahora que es de calidad me inspira incluso el trabajo de mis colegas. O sea, hay colegas a los que admiro, que hacen bien su trabajo y a lo mejor no tenemos exactamente el mismo lenguaje, pero como no somos profesionales sabemos leer entre líneas y sabemos que de lo bueno que ellos tienen es aplicable a nuestra manera de trabajar, ¿no? Yo me inspiro en todo. Soy devorador de libros de arte y de arquitectura y de interior. Consumo muchísimas películas, soy un gran amante de la ópera. Yo me inspiro en muchísimas cosas. Así uno de los libros que a mí me ha marcado más en mi vida es Arquitectura da Camera, que es un libro escrito por el propio Mongiardino de la editorial Rizzoli, en el que luego se han publicado muchos más libros de Mongiardino, pero Mongiardino ha sido popularmente poco conocido hasta ahora. Ahora le han dado un poco más de bombo. Pero es verdad que antes pues, era un arquitecto pues, bastante elitista, ¿no? Que le hizo las casas a los Rothschild, a los Thyssen, la famosa Villa Favorita y tal. Y era ese libro enfrenta la arquitectura como una manera de cómo solucionar de una manera de cómo solucionar cada problema arquitectónico independiente, ¿no? Que te puedes encontrar en cada casa por episodios, ¿no? Y entonces era como enfrentarte a una habitación demasiado pequeña, a una habitación demasiado grande. Y siempre con ese lenguaje, que yo siempre he sido muy sensible, que es un lenguaje
orientado siempre a la recreación un poco de esas atmósferas románticas del pasado, y que él ha sido un gran maestro. ¿Qué película me ha marcado? Pues yo creo que me han marcado 2 películas en mi vida muchísimo. Una ha sido Barry Lyndon, que hace por enésima vez, creo que esto hace como un mes y medio en casa, de Kubrick. Me parece que es a la película lo que en Monjardin es a la decoración, ¿sabes? Creo que esa película te logra hacer viajar realmente al pasado, y te cuenta la historia con una gran sensibilidad, y te cuenta el pasado con una gran sensibilidad y con una gran credibilidad. ¿Qué más me inspira? Es que me inspiran tantas cosas. Me inspira mucho la teatralidad de las puestas en escena de la ópera o de otro tipo de representaciones o espectáculos. Yo hice en mi carrera una especialidad en escenografía, y yo creo que mis casas son algo deudoras de eso, porque juegan a veces, siempre que hablo de coherencia, rigor y tal, pero yo... en mis casas hay muchas veces factor sorpresa, y eso es un poco fruto de mi amor hacia esas cosas, hacia el espectáculo, hacia el cine, y eso puede ser pues porque uso los colores de una manera inesperada, o juego con los espacios, de cómo paso de uno grande a otro pequeño, de uno oscuro a otro luminoso. O sea, son secuencias con las que yo trabajo muchísimo. ¿Qué más? No sé, pregúntame algo concreto y a lo mejor... Música. Bueno, yo soy un gran consumidor de música clásica. Yo solo oigo, o estoy en silencio o oigo música. En casa siempre estamos en silencio. Cada vez en silencio. Y cuando oigo música, pues casi siempre es música clásica. A veces, cuando hay amigos y tal, me encanta esta música que tiene orquestaciones súper ricas de los años 50, 60, Edith Piaf, Maisa Matarazzo. Me encanta ese tipo de música como muy localista, ¿no? La música italiana de los años 40, 50, 60, 70. Pero quizás eso, más que inspirarme, pues me acompaña, ¿no? Son músicas que hablan un poco de una dolce vita, de una manera de vivir. Es un poco nostálgico, ¿no? Claro. Pero realmente la que me inspira es la música un poquito como matemática, la de Bach, la de Telma, la de Händel. Esa música, bueno, Händel no es tan matemático, pero bueno, la música me acompaña muchísimo. Cada vez soy más selectivo en cuando la pongo en mi vida. Cada vez paso más tiempo en silencio. ¿Qué tal? Y te pregunté de música y se dio tu pasión por la música. Mario, pianista o chelista o cantante de ópera si hubiera tenido esos talentos, pero la naturaleza no me los ha dado. Pero te ha dado unos talentos extraordinarios, diferentes. Amaro, para cerrar este episodio que me ha parecido maravilloso, y de verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que eres súper ocupado. No, se me está pasando. Hemos aprendido un montón de ti hoy. Quisiera preguntarte dónde te pueden buscar, cuáles son tus redes, dónde se pueden poner en contacto contigo, para que la comunidad te siga, te busque, te escriba y se ponga en contacto contigo. Nosotros estamos un poco en todas partes. Tenemos Instagram, que tiene mi nombre, que es Amaro Sánchez de Moya. Tenemos web, que actualizamos con nuestros proyectos, con nuestros proyectos, sobre todo con los que están publicados. La parte de prensa de nuestra web está casi siempre al día, y ahí se pueden ver las últimas cosas que han salido en papel. ¿Qué más tenemos? Nuestro estudio está en Madrid, en el centro, en la Plaza de la Villa de París.
Y bueno, pues de esas 3 formas es muy fácil tenernos localizados. En Instagram, nuestro Instagram, yo creo que es bastante serio y bonito. Es precioso, es precioso. Lo recomiendo. Es ecléctico como soy yo, pero bueno, no es muy personal, en el sentido en el que no sale nada mío, la gente no puede entrar a cotillear mi vida, pero así hay veces que pongo a mis gatitos porque estoy gaga con ellos, pero en general creo que es bastante estético. Pues salen nuestros proyectos, nuestras publicaciones. En Stories ponemos cositas un poquito que nos inspiran, pues si he ido a una tienda que me parece bonita, le hacemos un guiño, ¿no? Para que la gente la conozca, o si de repente pues paseamos y vemos algo que es bonito, que es digno de compartir, lo compartimos. Yo creo que nuestro Instagram está muy bien y expresa bastante bien nuestra sensibilidad. Definitivamente, es precioso lo que muestras. Sigan a Amaro, por favor. Es increíble su feed, es súper inspirador, ver lo que subes es como inspirador. Síganlo por todos lados. Genial, Amaro, pues mil gracias también por todo este podcast, todo este episodio. Creo que ha sido súper interesante, y yo, igual que Carla, animo a todos los que nos están escuchando ahora a buscar a Amaro por redes, y si tenéis la suerte también de contactar con él incluso en Madrid, pues oye, seguro que él también está encantado de hablar para nuevos proyectos o colaboraciones. Y nada más, simplemente deciros también a todos los que nos estéis escuchando que todas las recomendaciones que Amaro nos ha puesto las compartiremos también por nuestra página de Instagram y también por nuestro LinkedIn, así que ahí podéis ver también esas recomendaciones de libros, películas, etcétera. Y nada más, Amaro, muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer poder tenerte por aquí esta tarde de sábado. Así que nada más, espero que nos podamos ver también pronto por Madrid. Muchas gracias, eso espero. Gracias, Amaro. Un placer. Muchas gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts. Y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.